Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El día de hoy revisaremos un tema que está fuertemente ligado a las viejas costumbres de los Jedi y cómo estructuraban los diferentes grados dentro de la orden con lujo de detalle, desde los aprendices más pequeños hasta los maduros y avanzados maestros. Pero esto, Masters, está explicado desde la perspectiva de una orden Jedi destruida hacia los tiempos de la tercera trilogía, con todo el conocimiento que recopiló en holocrones, templos antiguos y que el propio Luke Skywalker pudo aprender de sus maestros que le precedieron. Todo esto, pues, no solo nos explica los grados de los Jedi y cada uno de sus rangos con lujo de detalle en las formas tradicionales de estos caballeros, sino que también al mismo tiempo nos da un vistazo de por qué Luke Skywalker se negaba tanto a entrenar a la joven Rey cuando ambos se encontraron en el lejano planeta de Ahch-To a inicios del episodio 8, Los Últimos Jedi, ya que también sabemos que después de que la joven idealista se presentara en su vida, Luke Skywalker escribió una serie de diarios llenos de preciada información, unos que nos narran los pensamientos de este maestro Jedi durante su exilio, y dichos diarios están publicados en el reciente libro del canon Secretos de los Jedi, los cuales nos muestran información bastante interesante que explica muchos de los sentimientos que tuvo el viejo Luke hacia el final de su vida, y todo lo que hablaremos aquí, Masters, está contenido precisamente en ese libro, aunque también debo decir algunas cosas forman parte del todo del canon. Y entre las cosas que Luke Skywalker pudo meditar sobre el pasado, estaba justamente su opinión y un análisis sobre la organización que poseía la antigua Orden Jedi. Esto incluía sus formas de entrenamiento y los rangos en que se organizaba la Orden Jedi, que básicamente eran 4 y seguía una forma piramidal. Una estructura o grados que él mismo siguió y aplicó no solo cuando construyó su propio templo de entrenamiento, el cual fue destruido por su sobrino Ben Solo, sino que estas formas las siguió precisamente porque había sido entrenado por dos grandes individuos de la orden, como lo fueron Obi-Wan y Yoda. Y aunque dichos diarios nos abren la puerta directa a la mente del maestro, al mismo tiempo también nos revelan que Luke sabía que él fue un Jedi que no había sido entrenado por las viejas formas de los Jedi de las precuelas, precisamente porque la Orden Jedi ya no existía más porque había sido destruida por su padre y Darth Sidious 19 años antes. Él, pues, nos dice que siguió un camino muy poco ortodoxo para convertirse en un caballero Jedi desde la Star Wars original. De hecho, Master, sabemos que el propio Luke, en su madurez, se arrepentía de llamarse a sí mismo como maestro, por ese resentimiento que sentía contra sí mismo por los múltiples errores que cometió para que la Orden Jedi de nuevo fuera destruida, y que esto al mismo tiempo terminara llevando a su sobrino, el joven Ben Solo, al lado oscuro de la fuerza. Y justamente los escritos del maestro Skywalker sobre los grados dentro de la Orden Jedi comienzan haciendo referencia al momento de la llegada de Rey a la isla de Ahch-To, que, como bien saben, Masters, la primera reacción de Luke fue el rechazo contundente hacia la posibilidad de entrenar a Rey, y al principio la negativa del maestro se siente extraña y fuera de lugar, pero las cosas comienzan a tornarse más claras cuando entendemos qué fue lo primero que Luke sintió, ya que sus ojos recargaba una combinación bastante peligrosa. La joven tenía a partes iguales un poder increíble dentro de sí, combinado claro con una falta de concentración e inmadurez, y al ver estas características, Luke recordó que justamente esa era la condición en que se encontraba su sobrino Ben Solo al inicio de su entrenamiento, algo que tampoco es mera casualidad de cara a la historia que nos presenta el episodio 9. Y Luke recordó en los tiempos del episodio 8 que dicha situación no le asustó lo suficiente en ese entonces sobre su sobrino, pues a sus ojos su seguridad y arrogancia lo cegaron ante las posibles consecuencias. Pero en el momento del encuentro con Rey, Luke ya había aprendido de su pasado, sobre todo de la conversión al lado oscuro de Ben Solo, y es así que Luke, haciendo caso a sus miedos, Luke decidió ignorar los deseos de la joven Rey y con ello negar su condición como el último de los maestros Jedi. Y justamente en sus escritos, Luke admite que es por esa situación de cobardía que se negó a entregar a la joven Rey. Y no solo eso, dentro de sus propios pensamientos, el maestro Skywalker también escribe que de haberla conocido durante los primeros días de su nueva Orden Jedi, con mucho gusto habría accedido a entrenarla en el verdadero camino de los Jedi. Básicamente nos dice que de no haber llegado en ese punto de su vida, Luke hubiera estado dispuesto a transmitirle todo lo que él había aprendido de sus aventuras con el paso de los años, algo que sin duda es una gran
gran revelación de los diarios de Luke. Y es en ese mismo escrito que Luke razona que aunque él había sido capaz de entrenar con 2 viejos mentores y maestros Jedi que jamás existieron, dichas lecciones fueron aprendidas de maneras muy poco ortodoxas. Recordemos aquí, Masters, que Luke nunca accedió a un entrenamiento de Padawan en el templo Jedi de Coruscant, ni tampoco fue entrenado como un niño desde los 2 o 3 años, sino más bien que tuvo sus enseñanzas de forma muy fragmentada. Esto mientras la galaxia estaba en una época oscura de persecución hacia los Jedi y donde solo más tarde, en medio de la guerra civil, pudo aprender algunas cosas sobre esta orden. Y justamente al pertenecer a las fuerzas rebeldes en una galaxia que exterminó a todos los antiguos maestros de la Orden Jedi, Luke no tuvo otro camino que el de la autodisciplina, la investigación y la meditación por cuenta propia. Y es muy importante notar aquí, Masters, que ese pensamiento terminaría creando un sentimiento muy fuerte en el interior de nuestro héroe, porque fue justamente por ese sentimiento que tiempo después, cuando Luke comenzó la construcción de su propio templo Jedi, que decidió que su misión era bastante clara. Aquí, pues, la meta del entrenamiento que Luke ofrecería en su propio templo sería ofrecer a sus alumnos lo que él nunca obtuvo, un camino un tanto más tradicional hacia la Orden Jedi, donde específicamente un Jedi pudiera acceder a los mismos 4 rangos básicos e incluso más allá que sí tuvieron justamente los maestros Jedi que lo entrenaron a él. Dicho camino incluía tomar las medidas más tradicionales y antiguas de entrenamiento, y es aquí donde Skywalker nos explica los rangos de los Jedi. Y tenemos que recordar aquí, Masters, que en los antiguos días de la República Galáctica, los alumnos de los Jedi tenían que seguir un estricto régimen de entrenamiento y al igual que pruebas. Y no sería sino después de varios años de entrenamiento que un alumno podría alcanzar la distinción de convertirse en un caballero Jedi. Y debido a la gran longitud de tiempo que esto implicaba, la preparación de los aprendices comenzaba precisamente a una edad muy pero muy temprana. Y esto también sería resentido por el propio Luke Skywalker, que, como bien recordarán, Masters, comenzó su entrenamiento ya bastante entrado en su adolescencia, justo a sus 19. Y entre las cosas que el maestro Jedi analizó a lo largo del tiempo, llegaron a sus pensamientos las formas de reclutamiento que tenía la antigua orden. Todo comenzaba cuando algún caballero Jedi que hacía las veces de un buscador era testigo de la sensibilidad que un niño tuviera hacia la fuerza. Así, a lo largo de toda una galaxia, uno a uno eran seleccionados los futuros aprendices para comenzar sus primeros caminos en la luz. Y esto lo hacían con la venia de sus padres que lo entregaban a la Orden Jedi. Esto, claro, era el principio de un camino largo, lleno de sudor y sacrificios que los llevarían a convertirse en caballeros Jedi. Estos jóvenes se mudaban hasta el gran templo de Coruscant, y ahí dentro tomaban el nombre de jóvenes o iniciados Jedi. Dichos iniciados vivían en clanes o pequeños grupos normalmente de 4 personas y eran entrenados en las artes de los Jedi por maestros legendarios, como lo vimos claramente con el maestro Yoda en el episodio 2. Los jóvenes pues aprendían ahí a conectarse con la fuerza más profunda y a practicar también habilidades básicas con un sable de luz de entrenamiento de baja potencia, al igual, claro, de aprender en muchas áreas de estudio para incrementar su sabiduría. Y no era después de varios años de entrenamiento básico que cada joven se ganaba el honor de construir su propio sable de luz. Esto, claro, con un poco de ayuda del droide Huyang en su largo peregrinar hasta el planeta helado de Ilum, al cual los aprendices viajaban para cosechar sus cristales Kyber. Y si los aprendices lograban encontrar uno y también encontrar cierta resonancia en la fuerza con él, entonces podían construir y activar así sus sables de luz de adulto. Y después de lograr esa misión, los aprendices o iniciados Jedi debían completar una serie de pruebas. Dichas pruebas eran conocidas como las pruebas de los iniciados y solo al vencerlas podían pasar al siguiente nivel del entrenamiento Jedi. Y una vez que los jóvenes aprobaban estas pruebas iniciales, eran ascendidos a la categoría de Padawan ya con un maestro. Pero a diferencia de los jóvenes primerizos que eran entrenados en clanes, Luke sabía que cada Padawan era asignado a un maestro Jedi diferente para que así le acompañara en sus misiones y recibiera ciertas enseñanzas directas. De hecho, en esas pruebas iniciales se hacía una gran ceremonia en esa antigua Orden Jedi cuando exactamente estos iniciados cumplían 13 años, donde ahí estos jóvenes iniciados se batían en duelos de sparring contra otros jóvenes de su misma edad con el único objetivo de desarmar a su oponente, y así pues demostraban sus habilidades ante docenas de caballeros y maestros mucho más viejos. En este evento y con esta prueba era donde los maestros elegían al iniciado como su futuro Padawan, un camino que tomaría normalmente casi una década.
Así los Padawans profundizaban en los caminos de la fuerza y podían aplicar lo entrenado en las formas de pelea con su nuevo sable de luz. Y también aprendían con su maestro ya no solo las cadencias básicas con el sable, como justamente lo vimos en un video reciente con las 6 formas de combate básicas, sino que también con ese maestro aprendían y se especializaban en las 7 formas más avanzadas. Se podría decir aquí que entonces Luke fue un Padawan directo de 2 maestros distintos. Primero, claro, de Obi-Wan Kenobi hasta su muerte dentro de la Estrella de la Muerte, y después de Yoda en el lejano sistema de Dagobah. Y por más emocionante que sonara aquel sistema de enseñanza, Luke sabía bien que a esos Padawans aún les quedaba un largo camino por recorrer antes de poder pasar sus propias pruebas de Jedi para convertirse así en caballeros en pleno derecho. Y como detalle curioso, no fue sino a través de los holocrones que Luke rescató que él supo que la mayoría de los Padawans eran fácilmente identificados por una larga trenza en el cabello, la cual reflejaba su estatus como un Jedi en entrenamiento en la antigua orden. Aunque claro, si era un alien que no tenía cabello, estos llevaban una serie de cuencas que caían de su cabeza. En ese tiempo, pues, el Padawan al lado de su maestro completaba diversas misiones de todo tipo, tanto diplomáticas o de guardia ante conflictos, o también de investigación de mucho conocimiento. Y después del paso de los años y en caso de aprobar con éxito una serie de rigurosas pruebas de caballería que desafiaban la mente, el cuerpo y el espíritu, un Padawan podía entonces convertirse en un caballero Jedi, el cual era el tercero de los 4 grados que había en la antigua Orden Jedi. Y este grado se conseguía únicamente por mandato del Alto Consejo Jedi, aunque también se podía dar no solo si se pasaban las pruebas, ya que un Padawan también podía dar un gran logro, como por ejemplo fue el caso de Obi-Wan Kenobi matando a un Lord de los Sith como pasó con Darth Maul. Y cabe señalar como detalle curioso, Masters, que en el universo de Legends las pruebas de caballería eran 5 distintas. Primero la prueba de habilidad, luego la prueba del coraje, luego la prueba de carne, más tarde la prueba de espíritu y finalmente la prueba de percepción. Todas estas pruebas medían la habilidad y la confianza en la fuerza de todos estos Padawans, aunque cabe señalar que estas 5 pruebas formalmente no se han canonizado aún, pero creo que de cualquier forma vale la pena mencionarlas. Y como bien saben, Master, solo a través del esfuerzo y de una conexión real con la fuerza, un Padawan podría convertirse así en un símbolo de justicia, paz y fe para toda la galaxia, que era pues lo que realmente era ser un caballero. Y Luke sabía que los caballeros Jedi eran enviados a la galaxia sirviendo como una extensión de la orden para así mantener la paz y restaurar la armonía en toda la antigua república. Aquí pues ellos hacían tareas de todo tipo, sirviendo por un lado como mediadores diplomáticos o también como actores clave dentro de cualquier conflicto. Pero el caballero verdaderamente capaz y comprometido enseñaba para así pues convertirse en un maestro. Y así como Luke lo intentó en su momento, los caballeros eran capaces de tomar Padawans por su propia cuenta, continuando así el ciclo y manteniendo al mismo tiempo toda la Orden Jedi viva. Y mientras entrenaban a nuevos aprendices, los mismos caballeros Jedi seguían perfeccionando sus propias habilidades y su conexión personal con la fuerza, siempre con la esperanza de que algún día llegaran a ser verdaderos maestros Jedi. Ese pues era el grado máximo que se podía alcanzar dentro de la Orden Jedi. Los maestros pues tenían una total templanza con sus emociones, eran sabios como pocos y tenían el grado después de muchos años de experiencia como caballero, y solo cuando habían logrado convertir a uno o a varios Padawans de simples aprendices a caballeros. Normalmente los maestros eran los mejores asesores diplomáticos de toda la Orden Jedi, pero también había muchos que servían como buscadores dentro de la Orden Jedi hacia buscar nuevos iniciados. Otros más hacían labores de enseñanza dentro del Templo Jedi en Coruscant. Otros servían como investigadores de culturas remotas o acrecentaban el acervo de la sabiduría de los Jedi dentro de su biblioteca, aunque también otros muchos, como los vimos en las guerras de los clones, cuando eran llamados tomaban las armas para resolver conflictos bélicos. Incluso había maestros que seguían tareas muy específicas, como lo fue el maestro Dooku en sus años finales como un Jedi, que justamente fue un vocero de todo el Consejo Jedi ante el Senado de la Vieja República, desarrollando ahí su carrera como un fino político y casualmente conociendo ahí a un joven Palpatine. Pero también había otros maestros Jedi que seguían profesiones más raras o poco ortodoxas, guiados por la fuerza como su aliado, como lo eran leer antiguas visiones o incluso interpretar profecías de la fuerza, como fue el caso del maestro Qui-Gon, que lo hizo por más de un lustro en su vida, no aceptando una silla en el Consejo Jedi. Lo interesante de todo esto es que al reflexionar sobre los rangos de los antiguos Jedi Masters, Luke Skywalker se dio cuenta que nunca fue cuestionado sobre su propia sabiduría, pero también sabía que él propiamente
simplemente no había pasado por todas las pruebas que otorgaban el dicho título de maestro. Aquí también debemos recordar, Masters, que el título de Maestro Jedi era otorgado por los miembros más poderosos de la Orden Jedi, pues gracias a sus años de conocimiento, experiencia y servicio, había una gran certeza que esos grandes líderes, miembros del Consejo Jedi, tenían una conexión sin igual y sabiduría con la Fuerza. Y aunque el camino dentro de los rangos Jedi terminaba propiamente aquí, había también ciertas distinciones que podían enaltecer la participación de un maestro, como por ejemplo ser elegido por otros maestros para tener una de las 12 sillas dentro del Alto Consejo Jedi. Pero también entre esas 12 sillas había un Jedi que hacía las veces de gran maestro de toda la Orden Jedi, que era pues el maestro más experimentado y venerado de todos. Y en sus tiempos justamente el maestro Yoda tuvo justamente esa gran distinción. Por eso pues Luke Skywalker apreciaba tanto haber sido enseñado por él, ya que justamente ese maestro le puso ciertas pruebas para volverse un caballero formalmente entrenado. Sin embargo, hubo otra cosa más que formaba parte del gran legado del conocimiento de los Jedi, que hicieron que Luke Skywalker, a pesar de ser simplemente un caballero Jedi, pudiera terminar su entrenamiento para convertirse más de 10 años después del regreso del Jedi en un verdadero maestro Jedi. Y eso, Masters, justamente es el gran legado de los Jedi, los holocrones, los cuales eran un tipo de unidad de almacenamiento de datos aseguradas y fortificadas, instrumentos que solo podrían abrirse mediante el uso de la fuerza. El propio Luke nos explica que en los tiempos de la Guerra Civil no solo tuvo acceso a los holocrones del coleccionista Gracchus el Hutt, los cuales curiosamente un día formaron parte de la biblioteca Jedi, sino que también pudo dar con el lugar donde Yocasta Nu escondió una versión en pequeño de la gran biblioteca Jedi con todos los conocimientos que ella había aprendido al ser justamente durante décadas la bibliotecaria de toda la Orden Jedi. Todo eso en su conjunto, al descubrir esa sabiduría milenaria depositada en los holocrones, hizo a Luke Skywalker comprender diferentes perspectivas, al igual que entender cómo los Jedi pudieron trascender como orden. Es así que con el tiempo y al sentirse listo para tomar aprendices, que poco a poco Luke Skywalker ya en sus años 30 y 40 fue autonombrándose como un maestro Jedi, porque se sintió preparado para pasar lo que había aprendido a toda una nueva generación de Jedi, como le había prometido en su lecho de muerte al mismísimo maestro Yoda. Para Luke pues no había nada más importante que estar a la altura de los antiguos maestros Jedi, ya que en sus hombros estaba la responsabilidad de regresar la luz y la esperanza a toda una galaxia, algo que a pesar de sus errores finalmente haría hasta en los últimos minutos de su vida, y muy a pesar de que un día había perdido su fe. Pero si también quieres conocer más de todas las formas de combate con el sable de luz que practicaban los Jedi, tanto las 6 básicas como las 7 avanzadas, explicadas aquí también por el propio Luke Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.